5 minutitos antes de empezar clase. Primera respuesta, no. ¿Cómo vamos con el diseño? ¿Gusta el peor? Bueno, yo ayer estuvimos una revisión acerca del concepto de retención de líquidos. Hola. En últimas, es muy sencillo, por lo que vimos, por lo que leí en la ayuda. Aspen considera, cuando habilitamos la opción de slip, que no hay slip, que no hay deslizamiento entre gas y líquido, es que la proporción del flujo del líquido dentro del reactor es igual a la proporción entre los flujos de líquido y gas que entran al reactor. Es decir, al reactor entra esta corriente FIT. Aspen lo único que hace es, a la entrada, toma los flujos volumétricos de la fase líquida y la fase gas, y para el fallout del líquido divide el flujo de líquido sobre el flujo total que entró. Ese es 1.5%. Y luego dentro del reactor lo actualiza con base en el progreso de la reacción. ¿Me explico? ¿Está claro? Si tomamos este flujo de la fase líquida sobre la suma del flujo de la fase líquida más la fase de vapor, le da el fallout de líquido a la entrada. ¿No me acuerdo? Perfecto, entonces ¿cuál sería la explicación física del fallout? Entonces, es más o menos lo que le estoy diciendo. En el volumen de reacción, lo que llaman volumen libre, si no hubiera catalizador, si no hubiera sólidos, allá adentro la relación volumétrica entre gas y líquido sería la misma proporción a la que están entrando los flujos. ¿De acuerdo? Y entonces él toma el Tau promedio, es igual a Tau del líquido más el Tau del gas. Solo que este Tau del líquido es el fallout del líquido por el Tau promedio, y este señor es el fallout del gas por el Tau promedio. Una ponderación. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, fíjense que para saber el estado del líquido, lo único que necesito es el fallout y el estado promedio. Dividido, ¿no? Dividido. Que es más o menos lo que hicimos. Pero encontré una perla. Ayer justamente cuando estuvimos haciendo un cálculo, alguien me dijo la densidad del lecho está dando algo loco, muy bajita. Entonces, anoche no pude ver bien el partido del Junior porque está haciendo la mitad de cálculo. Y encontré que para tener densidades realmente parecidas a las densidades normales, la altura del lecho no son 450 milímetros que dice en el artículo, sino 45. 5 milímetros. O sea que estaría ocupando tan solo... Sí, o sea, la proporción del reactor, fíjense que estaría dando más o menos una relación parecida a lo que dice la logística. La relación largo-diámetro estaría dando alrededor de 4. ¿Sí? Y de esa forma, para 2 gramos, que sería 2/3 de la altura del caso en el que utilizamos 3 gramos, allí sí me da una densidad comercial. Ahí serían 30 milímetros. Serían 30 milímetros. No, sí, 3 centímetros, 30 milímetros. O sea, el reactor, los 450 milímetros que acaban realmente son 45 milímetros. Y con ese cambio sí cuadra la densidad. Y entonces monté la simulación
bueno, la simulación vuelve a dar con los parámetros que teníamos, pero hay que reajustar el flujo, este flujo que tenía yo acá. Miren que da conversión 40, selectividad 46, flujo 2.23, pues más o menos la misma proporción que teníamos antes. Ese 10 que hay de diferencia se refleja en el flujo de entrada. Antes teníamos 22. ¿Ok? Y sacando datos de toda esta simulación hice esta hojita de cálculo y estaría dando flujo de glicerol sobre masa de catalizador 1.34 kmol por kilogramo de catalizador por día. Y eso me da lo mismo que nos dio ayer, 80 y pico kilogramos, 800 kilogramos, una cosa así. ¿Cuánto es que da el flujo total de glicerol que necesito? Y aquí da el tau promedio sobre el tiempo de residencia sobre el tau, sobre el volado. Entonces, de todo esto que dice realmente, ¿en qué lo va a afectar a ustedes? La masa de catalizador es la misma. Está cambiando esta proporción. ¿Ok? Entonces es posible que esto altere un poco lo que están diciendo y debido a eso voy a cambiar la fecha de viernes para jueves. O sea, para mañana. No, entonces lo vamos a dejar para después de Parranda Santa. Pero hubo una persona que se me acercó, no, profe, ya yo tengo eso listo. Entonces, si esa persona me entrega el viernes, que yo no le voy a decir quién va a ser, a esa persona le doy 4 décimas de segundo. ¿Ok? Y fecha de entrega, ¿qué fecha dejamos entonces? ¿Quiénes son católicos? Alcen la mano. ¿Quiénes son cristianos? ¿Quiénes son ateos? Para el ateo le iba a dar 15 días. Otra vez pregunto, ¿quién es ateo? Veamos calendario, ¿cómo estamos de calendario por aquí? La entrega sería el miércoles 8. Listo. Ahora, recomendación, consulten con el notebook, el espacio de heurística, los libros de heurística o en la red, la velocidad lineal del líquido recomendado para este tipo de reactores. Porque algunos están confundidos. Este reactor no es de lecho fijo, es lecho fijo con goteo, que es otra cosa. El lecho fijo normalito, el chorro de líquido pasa derecho, aquí no. ¿Okay? Aquí más o menos está estancado sobre la pastilla. Bueno, para ese flujo los parámetros que dan. Igual yo este pantallazo lo puse en la diapositiva, ya lo actualicé. Estos serían más o menos los, fíjense que se acerca mucho a lo que reporta el artículo, ¿no? La energía de activación. Antes había que alejarnos mucho.
Ok. Por lo que he visto van a tener la dificultad del tema térmico, ajustar ese perfil con servicio industrial. Pero recuerden que la expresión cinética, que es lo único que nos queda valiendo del artículo, es válida cambiando temperatura, presión y composición del alimento. O sea que tienen que jugar también con la composición del alimento para cuadrar su perfil de temperatura. ¿Ok? De manera que en términos prácticos, de las tres condiciones de operación, temperatura y presión, no podemos salirnos de los que ellos de los intervalos que utilizaron los investigadores, pero por concentración sí me puedo salir. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el tiempo de residencia me está dando muy bajo y yo no puedo cuadrar, por ejemplo, ni la entrada de glicerol, ni la entrada de hidrógeno, ni la entrada de agua, ni puedo desconfigurar el reactor porque ya no me dan los perfiles? Bien, muy buena pregunta. La respuesta es de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Eso es lo que está diciendo, es que el catalizador está muy concentrado en ese espacio. O sea que yo también puedo diluir el catalizador. ¿Qué significa diluir el catalizador? Por ejemplo, si para la longitud del lecho que usted estableció necesita, voy a inventarme una cifra cualquiera, 20.000 pepitas de catalizador. ¿Ok? Esas 20.000 pepitas de catalizador no las puede modificar porque eso es lo que le garantiza la producción, ¿cierto? Pero yo sí puedo sumarle 10.000 pepitas más inertes y ampliar largo el lecho con la misma cantidad de catalizador. Eso es diluir el catalizador. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Y eso se ve reflejado a la densidad del catalizador. No, de la partícula del catalizador no. Afecta la densidad aparente del lecho. Porque el lecho ahora va a tener catalizador y partículas inertes. El lecho catalítico se le ve afectado, porque el inerte no le suma al lecho catalítico. ¿Y eso cómo lo podríamos ver reflejado en el astro? Listo, entonces, en la misma proporción en la que usted diluyó las pepitas, tiene que diluir el factor exponencial. Es decir, si su catalizador le echó, lo diluyó a la mitad, porque le echó un volumen adicional de inertes a las pepitas, el factor exponencial es dividido por 2. ¿Me entienden? Nada más. Que lo diluyó 3 veces, pues divide el factor exponencial por 3, nada más. Ese es diluir el catalizador. En la industria se utiliza para amortiguar choques térmicos, por ejemplo. ¿Ok? Otra duda es que la parte de la corrección de conversión por el diámetro, eso así como nos enseñó en la tablita de Aspen, no. Sí, resulta que estuve mirando la ayuda y en custom no deja, solo para LHHW. Entonces lo tienen que, así tal cual estamos hablando de afectar el factor exponencial por dilución del catalizador, aquí también por efectividad o actividad que le estamos llamando, puedo afectar el factor exponencial directamente en la cinética custom. O sea que usted puede en la cinética custom poner otra constante que valga 1 y ese 1 lo cambia como cambie su diámetro calculador. Un bloque calculador. ¿Me explico? Es exactamente lo mismo. O sea, solo cambia un escalar. Si logré confundir la ingeniera, quedó así como pato mirando avión. ¿Vale? Ahora tengan en cuenta que el glicerol es viscoso. ¿Cuánto está la viscosidad? Eso está diluido. Está caliente, que es 0.32 centímetros, y menos viscoso que el agua. Eso está raro.
70% de glicerol. No, no está dando viscoso, de hecho está dando poco viscoso, está como raro. Ah, es por la temperatura. Está súper caliente. No, no habría problema. Lo decía porque si no estuviera tan caliente, ustedes conocen el glicerol, ¿no? Que hacen repostería. Eso es súper viscoso a temperatura ambiente. Pero aquí combatimos eso con temperatura, no habría problema. Lo decía porque si es muy viscoso, a la reacción le favorecería que la viscosidad fuera bajita, ¿no? Porque necesitamos que el líquido se meta a los isótopos. Si está muy viscoso, le va a costar. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Terminado? ¿Empezamos clase ahora sí? Profe, una pregunta, para los entregables solamente es el Excel que usted puso en el Sí, cuadro? no hay informe, solo el soporte de Excel. Pero ahí es donde hacen análisis. Texto, ponen análisis o explicaciones que hay que dar. O sea, porque cuando usted dice justifique, hay Esas justificaciones. Por ejemplo, justificaciones. Si va a diluir el catalizador, tiene que decir por qué y por qué ese valor. Profe, y hay una que se llama inflamabilidad, que dice como informe de tantas páginas. Ah, bueno, ese no es informe, sino allí poner una explicacióncita. A ver qué riesgos hay aquí. Aquí ustedes tendrían que analizar los riesgos. Vamos a utilizar glicerol, agua y esta otra que es hidrógeno. O sea que esa mezcla es inflamable. Tienen que averiguar cuál es la temperatura de autoignición. Es decir, ese reactor está a presión, ¿cierto? Si por una abrida y un escape de esa mezcla, ya está en contacto con aire. Pero resulta que eso está caliente. Entonces, si el reactor está a 220 grados Celsius y ustedes encuentran que la temperatura de autoignición es 190 grados Celsius, tienen que poner ahí, ¿y qué va a hacer en caso de una fuga? ¿Saben? Estallar. Probablemente estalle sola. Entonces usted va a decir, ah, no, por esa situación preferí trabajar diluido para bajar el líquido inflamatorio. ¿Ok? Entonces cambió la composición del alimento no por efectos del reactor, sino por temas de seguridad. Entonces, solo una explicación. Solo explicar. Una pregunta, cuando yo afecto el diámetro lo que usted, y lo que usted decía de diluir el catalizador, ¿estoy afectando a la conversión o a la selectividad? Puede ser cualquiera de los dos, pero la que manda es la selectividad. Su criterio de selección tiene que ser selectivo. Entonces ahí no corregiría la selectividad o la conversión. Sí, porque la conversión yo la combato o la alivio con la recirculación. Pero la selectividad no tengo cómo. Entonces ahí multiplicaría sería por la segunda reacción. Tiene que mejorar en la segunda reacción. Es decir, tiene que buscar la forma de que le salga poquito acetol. Ojalá que no salga. Así no se consuma todo el glicerol, pero que no salga acetol. Sí, por eso, pero entonces en la parte de la multiplicación por el factor exponencial. Ambos. Ambos. Sí, porque afectan las cinéticas. Por igual, no es selectivo. Un proceso físico, solo estoy metiendo más pepitas. Profe, una duda que tenía es que para el modelo termodinámico, pues habíamos escogido NLO y Sí. cambiando el método de Cálculo de la densidad. Ajá, el cálculo de densidad por costal. Pero yo preguntándole a la IA, no me recomienda NLO ni cambiándole lo que le hicimos, sino NLRK. Ese precisamente es parte de las justificaciones que les estoy pidiendo. Sí. Parte de la justificación. Dice, bueno, trabajé con este, por este, por este, por este. Por acá tienen una pregunta, ¿no? Sino que en lo que es el reporte en la sección 4, en el punto 4, decía que un breve resumen, sino que aquí dice un breve reporte de 2 páginas en la que se evidencia la conclusión límite que puede alcanzar. Esa sería la parte de la inflamabilidad. De seguridad, sí. Que no es solo inflamabilidad, hay otras opciones, por ejemplo. Ojo que aquí tengo un líquido y un gas entrando, ¿no? Por ejemplo, una situación es que en el reactor industrial, porque ese reactor estamos considerando que el reactor es vertical, ¿cierto? Y
que el alimento va a ser por acá el glicerol. Y por aquí el gas. Y esto está a presión. Entonces, uno puede imaginarse que en caso de una perforación por acá arriba, el que va a salir es el gas. Pero una perforación por acá abajo puede que salga el líquido o una mezcla de líquido-gas. Entonces usted tiene que verificar si es el gas, si esto es más o menos denso que el aire. Si es más denso que el aire, se va para abajo y mata a la gente. Si va para arriba, no hay problema. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Otra duda que tengo es, la parte del simulador, cuando uno lo coloca con la parte de la caída de presión de Luca Martinelli, no calcula la caída de presión, ¿se toca hacerlo a mano? No, es que aquí, como les digo, el líquido prácticamente está cuasi estático, o sea que no va a causar caída de presión. De hecho, la poquita caída de presión se va a compensar por la columna estática. El que va a causar la caída de presión es el gas. Como es una sola fase, puede usar el mismo. ¿Sí? Para el gas. Porque es el único que le tiene en cuenta el leche. Entonces, si hay una caída de presión, entonces no se puede utilizar 3 megapascales. No, porque con la caída de presión se baja por debajo de 3. Ya quedó por fuera de la validez cinética. ¿Sí? Pero entonces toca usar pero manualmente para... No, ahí mismo con el simulador. O sea, en el reactor que ya tenemos. Sí. Es que como están las dos fases, se da una perfecta. No, pero esas dos fases que están especificadas para el cálculo termodinámico. Las dos fases que le pone al comienzo. Mira, aquí usted le pone la banderita, dice, son consideradas en el cálculo de equilibrio, o sea, eso es termodinámico. No, porque entonces no le calcularía seguridad del gas y líquido. Este déjelo tal cual, líquido vapor, líquido y gas, para la parte termodinámica. Ergo realmente es una correlación. Esto es solamente para calcular caída de presión, que no lo puedo hacer con termodinámica. ¿Ok? ¿Por qué colocas esta parte de elevación? El tractorcito de laboratorio es vertical. Es negativo cuando va hacia abajo. El líquido va cayendo. Aquí en el tractorcito de laboratorio ni quita ni pone porque como es tan chiquitico esa caída de presión es despreciable. Pero en el grande sí. Sí le va a tener efecto. Sobre todo por la cabeza de líquido. Pero eso no implica y esa elevación por Este es el tractorcito de laboratorio. Es vertical, hacia abajo. Así. Hacia abajo. ¿Y esto es genial? Entonces, consideraciones de seguridad, a propósito de una de las presentaciones que vamos a ver hoy, la idea es que si al analizar las consideraciones de seguridad lo obligó a usted a desviarse de las mejores condiciones de operación del reactor, la justificación tiene que poner cuál fue la consideración de seguridad que lo llevó a replantear eso. ¿Me explico? Usted por cinética y termodinámica puede encontrar que la mejor selectividad es a 5 megapascales, pero encontró que a 5 megapascales es el mayor riesgo por inflamabilidad. Entonces usted dice, no, si bien a 5 megapascales es mejor selectividad, por temas de seguridad lo bajé a 4, por esto. ¿Ok? O incluso si el límite de inflamabilidad es muy amplio, yo podría meter un inerte y justifica el inerte no desde el punto de vista cinético ni termodinámico, sino por el tema del límite de inflamabilidad.